be swimming with the fishes. Leave our troubles in the sun. And when the sun comes up, we'll be nothing but dust. Just the outlines of our hands. By tomorrow we'll be lost amongst the leaves, in a wind that chills the skeletons of trees. And when the moon it shines out, we'll leave two lines. La policía antidisturbios de Macedonia lanzó gases lacrimógenos contra los refugiados que llegaron de Grecia. Miles de migrantes que abordaban en la localidad griega de Idomeni no pudieron cruzar la frontera hacia la ciudad de Gedlija, en Macedonia, el viernes por la madrugada, luego que militares les cerraran el paso usando granadas ensordecedoras y hasta gases lacrimógenos. La medida de fuerza obedecía a una orden del gobierno macedonio que declaró este jueves en estado de emergencia su frontera, a fin de frenar la llegada masiva de más ciudadanos sirios, somalíes, pakistaníes, afganos e iraquíes que provienen de Grecia y que solo esperan viajar hacia el norte de la Unión Europea. Ellos nos dijeron que las personas entrarían a Macedonia y que todos estaríamos bien. Pero no ha sido así. Tenemos familiares, mujeres embarazadas que están heridas. Hemos vivido una situación terrible durante 3 días. Yo solo deseo comprar un pasaje en tren para Serbia y luego ir a Hungría y después a Alemania o Austria. Poco después de los enfrentamientos entre migrantes y las fuerzas de seguridad, que dejaron al menos 10 heridos, el Ministerio del Interior de Macedonia emitió un comunicado en el que permitía el acceso a un número limitado de indocumentados, principalmente mujeres embarazadas y familias con hijos, a quienes se les brindó atención de transporte y médico. El alto comisionado de la ONU para Refugiados, ACNUR, expresó su preocupación por lo sucedido en la frontera, llamando la atención de las autoridades macedonias por el uso excesivo de la fuerza y a las griegas para favorecer la asistencia de miles de migrantes y solicitantes de asilo que viven una precaria situación. Se está dando prioridad a las personas más vulnerables, niños, bebés y madres de familia. La mayoría de ellos han pernoctado al aire libre. Por eso, instamos a las autoridades griegas a informar a estas personas sobre la posibilidad legal de viajar a otros estados de la Unión Europea o solicitar asilo. Naciones Unidas se ha comprometido a ayudar a Grecia y Macedonia a encarar la crisis migratoria, pero también ha solicitado a la Unión Europea brindar su respaldo a los países del sur ante la llegada de más refugiados. En los últimos 2 meses, más de 40.000 inmigrantes han arribado a Macedonia, la gran mayoría desde Siria, tras pasar por Turquía y las islas griegas con la esperanza de embarcarse a los trenes que los conduzcan a Serbia y Hungría, país donde las autoridades están agilizando la construcción de un muro para impedir el paso de migrantes. Y también sobre este tema, Reino Unido y Francia anunciaron la creación de un centro común de comando y control para evitar la migración clandestina en el norte de Francia. Reino Unido y Francia unirán esfuerzos para luchar contra la migración clandestina. Los ministros de Interior de ambos países firmaron en Calais una serie de acuerdos para reforzar la seguridad de sus fronteras. En el túnel que conecta a ambos países bajo el Canal de la Mancha se aglomeran refugiados procedentes de Asia, África o Medio Oriente. Esperan para entrar clandestinamente en camiones para así llegar a Gran Bretaña. En ese lugar se instalará una nueva sala de control unificado que estará compuesto por efectivos de seguridad y de aduanas de ambos países y trabajarán en coordinación con el centro de Folkestone al otro lado de la Mancha. El objetivo es facilitar la transmisión de información y coordinar en el terreno la lucha contra las mafias. Aseguran que también crearán un equipo conjunto para dar atención a los migrantes en situación más vulnerable. De momento, los refuerzos policiales enviados a Calais han reducido las tentativas de intrusión en el Eurotúnel, pero es una solución transitoria. Más de 10 personas han fallecido en el complejo desde principios de junio. El presidente de la Cruz Roja Internacional denunció la indiferencia de Europa, que enfrenta la mayor afluencia de personas desde la Segunda Guerra Mundial.
Es por ello que la Unión Europea ha convocado una reunión de emergencia para tratar esta crisis. El primer encuentro será en París y el segundo en Berlín. Ambos serán preparatorios de una cumbre para la cooperación con África. Y en algo que decía ya la nota, esta es la mayor ola migratoria masiva desde la Segunda Guerra Mundial, lo que nos da una idea de las proporciones. Además, lo que hemos estado viendo en estos últimos días ha sido la crisis en Calais, al norte de Francia, pero es un porcentaje mínimo comparado con la cantidad de personas que atraviesan a Macedonia, llegan a Grecia, intentan llegar a Europa del Norte, ¿no? ¿Cómo puede manejar esta crisis migratoria Europa? A ver, en principio hay dos grandes rutas migratorias irregulares. La ruta pues, del Mediterráneo, que es, dicho se pasó, mucho más peligrosa porque significa pasar pues, en esas bolicheras de tercer nivel pues, el mar. Y la ruta porque es mucho más larga, pero hay que hacer muchos transbordos, que va por Turquía, las islas griegas, Grecia, Macedonia y de ahí Hungría y el centro de Europa. ¿Qué puede hacer Europa? En primer lugar, se hace muy difícil que la Unión Europea como tal adopte mecanismos. ¿Por qué? Porque hacer el tema migratorio, como el tema del ciberespionaje, temas de mucha importancia en materia de seguridad, pues los estados son muy renuentes. Y se ha intentado poner cuotas. Sí, se han intentado poner cuotas, pero siempre hay un país que dice, no, yo no estoy de acuerdo, y finalmente no apoyan ni dan presupuesto para llevar a cabo ciertos mecanismos. Y como pasa en la última ocasión, que hasta este momento Italia es de los países que más cuestionan los mecanismos implementados, pero casi le delegan toda la responsabilidad a Italia para hacer frente al control del Mediterráneo, algo que otros países no asumen su responsabilidad. En otras palabras, la Unión Europea no cuenta con los mecanismos adecuados. Tanto sí que se trabaja a nivel bilateral, sobre todo. Y decir además, ¿por qué Macedonia? ¿No? Porque Macedonia es un país que no tiene litoral, es un país de paso, ¿no? Los inmigrantes fundamentalmente huyendo de la guerra porque llegan con todas sus familias, no están buscando solamente un futuro económico mejor, sino están tratando de sobrevivir. Llegan a Grecia por mar, luego se van a Macedonia, cruzan Macedonia y aspiran a llegar a Europa del Norte. Ese es su objetivo. Acá pasa algo particular y hay que señalar. No es que Macedonia básicamente ha impedido, o impide que estas personas puedan movilizarse o atravesar su territorio, porque como tú bien señalas, ellos no se van a quedar en su territorio, sino básicamente se han visto desbordados. No estoy justificando el accionar que ha sido condenado por una serie de instituciones, es decir, usar la fuerza contra personas, en este caso mujeres, personas embarazadas, niños, como se ha usado gas lacrimógeno, no es justificable. Pero sin embargo, están pasando 1.500 o 2.000 personas al día y hace imposible el control. Al día se habla, sí. Hace imposible el control y todas las personas quieren pasar, quién es primero, quién es segundo. Entonces la verdad que se ha vuelto un caos en la frontera. Ya se han puesto algunas cuotas, cada 2 horas 300 personas, sin embargo aún es insuficiente. ACNUR está pidiendo, por ejemplo, tanto a Grecia como a Macedonia, que implementen lugares pues, de estadía para que en el proceso de ingreso pues, se haga mucho más cómodo, pensando sobre todo en la población vulnerable. Ahora, hay que entender una cosa adicional, que Macedonia no es parte de la Unión Europea. Es candidata a ser varios años. Parte de la Unión Europea. Creo que casi una década es candidata. Sí, Entonces, Macedonia, porque tenemos por resolver antes de poder entrar a la Unión Europea. Sobre todo temas vinculados con su relación con Grecia. Acordémonos que además... El nombre, por ejemplo. Exacto, para complicar más las cosas, pues la relación que tiene con Grecia es muy difícil, básicamente porque Grecia, digamos, siempre ha cuestionado el nombre de Macedonia, porque Macedonia en el pasado, básicamente en gran parte fue parte de Grecia, y hoy lo que es Macedonia ya no son los macedonios antiguos, sino es básicamente poblado por población eslava y de otros territorios. Es decir, ellos cuestionan el nombre Macedonia. Y su nombre oficial es Antigua República Yugoslava de Macedonia. Exacto. Por eso, pero si vemos esta crisis en Europa, en realidad es las dimensiones, aún siendo dramáticas como lo vemos, la mayor cantidad de refugiados la están recibiendo países cercanos, vecinos a los que están en guerra. Sí, obviamente, todavía no. Turquía, Líbano, son países que obviamente, Jordania, son países que recién, vamos, si uno ve la población de Siria y ve que la tercera parte de la población de Siria se encuentra desplazada en países vecinos, uno se imagina, es imposible que toda esta población esté llegando a Europa. Básicamente están los países vecinos y esa realidad también es compleja porque se crean pues campos de refugiados que se hacen inmanejables en temas sanitarios, de seguridad. Pero regresando al tema europeo, obviamente se sigue discutiendo hace varios meses qué hacer y cómo tomar medidas y se hace muy complicado. Miremos ahora, un punto positivo es el acuerdo entre el Reino Unido y Francia. ¿Por qué? Porque ese acuerdo no solamente habla sobre el mecanismo de control, que es esperable, sino inclusive incorpora mecanismos humanitarios, es decir, tener en cuenta la población vulnerable, por ejemplo, mujeres, niños, personas embarazadas, ancianos, y tener en cuenta también la trata de personas, porque en este movimiento de migratorio hay mucha trata. Y ese justamente es un delito con el cual también hay que luchar.
En Francia, pero por otro tema, la policía forense ha estado trabajando esta noche en el tren de alta velocidad que viajaba de Ámsterdam a París, en el que 3 personas resultaron heridas durante un tiroteo ejecutado por un sujeto que tenía un fusil automático a Kalashnikov, una pistola y un cuchillo. El atacante neutralizado por 2 pasajeros que, según la CNN, eran soldados estadounidenses Marines y estaban vestidos de civil. Uno de ellos también quedó herido. También hay un actor francés herido. El agresor se llama Ayoub Al-Khassani y es marroquí de 26 años, fichado, según también fuentes periodísticas, por la policía por sus vínculos con el islamismo radical. Él vivió en España hasta el 2014, en que se mudó a Francia y, según fuentes antiterroristas, estuvo en Siria, donde se habría radicalizado. Bueno, es el tema que estábamos viendo de la radicalización. Este caso del tren todavía no ha sido confirmado como un atentado terrorista. Tendría las características y bueno, la noticia también es que pudo ser neutralizado por 2 Marines vestidos de civil. Sí, todavía faltan muchos detalles por conocer cuál es el objetivo real, si es que era un terrorista islámico, como se dice, sí. Cuál es el objetivo final de este personaje, solamente disparar, cometer otro tipo de atentado, no sabemos. Sin embargo, pues ya en esta altura del partido a nadie le sorprende que nuevamente estemos frente a posibles atentados de mayor o menor envergadura por parte del terrorismo islámico radical. Es más, los propios gobiernos, tanto el de Francia como el de Reino Unido como el de Alemania, han confirmado que en los últimos meses han desbaratado redes que intentan cometer atentados. Así que, digamos, eso nos sorprende. Más bien en este caso puntual, es interesante que se pudo tomar las medidas y que no hubo mayor afectación. Los partidarios de la yihad islámica en Gaza oraron este viernes frente al edificio de la Cruz Roja por un exprisionero palestino que quedó en estado crítico luego de 65 días de huelga de hambre. Uno de los responsables